Listo. Ok, nuevamente la más cordial bienvenida. Este curso ha sido diseñado para ustedes, que son técnicos, profesionales, emprendedores, estudiantes o agricultores que están interesados en fortalecer sus conocimientos sobre la gestión económica del cultivo de arándano. A lo largo de 5 módulos abordaremos desde la estructura de costos hasta la rentabilidad, la optimización y la comercialización del producto, con el fin de brindarles herramientas prácticas para mejorar la competitividad en los proyectos relacionados con el cultivo de arándano. En nombre de quienes hemos fundado, creado y hacemos posible a Ñengui, que es una sociedad de acciones simplificadas de beneficio e interés colectivo, gracias por ser parte de este curso, por habernos dado la oportunidad de poder acercarnos a ustedes y contar con ustedes en este curso. Que este aprendizaje sea el inicio de grandes frutos en el mundo del arándano, que es un mercado en potencia, al menos acá en el Ecuador. No se diga en Perú, que es, como yo digo medio informalmente, es la meca del arándano en Latinoamérica. Siendo así, pues damos inicio a este curso. Quisiera volver a repetir mi agradecimiento a todos ustedes por confiar en nuestra empresa, por confiar en nosotros, por haber escogido esta opción y esperamos estar a la altura de sus expectativas. Estamos a las órdenes. Cualquier duda o cualquier necesidad, el equipo de Ñengui está pendiente de todos ustedes para poder contribuir al desarrollo efectivo de este curso. Ahora, para poder iniciar, vamos a abordar primero unos aspectos técnicos de base en cuanto a la estructura del curso, que nos va a permitir comprender el funcionamiento de algunas herramientas de las cuales ustedes disponen eh, como estudiantes y qué es lo que ustedes han adquirido en el paquete que han pagado. Entonces, antes de dar la bienvenida también a nuestra instructora de este curso, primero, me voy a permitir indicarles algunos aspectos. Voy a compartir pantalla. Me parece que en este momento ustedes están viendo la pantalla. Entonces, permítanme un segundo. Cada uno de ustedes han recibido en sus correos personales o los correos que ustedes han llenado en el formulario de inscripción un usuario y una contraseña. Muy seguramente les llegó esto a su bandeja de spam, puede haber sido que les llegó a la bandeja normal, pero normalmente suele llegar a la bandeja de spam. Así que les pediría, de pronto no en este momento, porque no lo vamos a necesitar en este instante, pero sí lo vayan haciendo en el transcurso para, si es que hay alguna novedad, nosotros solventarla. Nosotros contamos con una plataforma de educación y learning virtual de tipo LMS. Esta plataforma se llama Academia Ñengui, que como empresa pues estamos iniciando operaciones. Antiguamente nos desempeñábamos únicamente como divulgadores científicos, como consultores agrícolas, como consultores en e-learning para el sector rural. Y actualmente ya contamos con un espacio para educación y learning, ¿qué es lo que ustedes están viendo en pantalla? Ustedes van a poder acceder a este recurso con el enlace que nosotros les vamos a dejar aquí en el chat de Zoom, pero también les vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. En este sitio ustedes van a poder acceder al curso como tal para lo que tiene que ver con los recursos bibliográficos adicionales, con de pronto algún tipo de evaluación, de pronto las grabaciones de las clases si es que no pudieron asistir y ya les voy a explicar un poco más adelante, pero también van a poder acceder a la verificación de certificados. Nosotros el pasado 22 de agosto hicimos un webinar justo de costos para esas personas que asistieron a esta sección de verificación. En su certificado habrán recibido un código de verificación. Por ejemplo, tengo este código de aquí. Cuando coloquen el código que está en su certificado y que también va a ser o va a funcionar de la misma manera como el que van a recibir al final de este programa, van a poder verificar esta validez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marcos Delgado, recibió el certificado por introducción a los costos de producción por 2 horas académicas, etcétera. Entonces, esto le da un poco más de soporte al tema de la certificación.
Ahora, en cuanto a los cursos, nosotros actualmente no tenemos a la vista ninguno más que el de costos de producción. En el de costos de producción, que es en el que están ustedes matriculados, van a verlo de esta manera: costos de producción de arándano, estrategias para la rentabilidad agrícola, el valor, etcétera. Ustedes van a poder ingresar aquí ya con los usuarios que han sido creados. Los usuarios que les hemos creado son el correo electrónico que ustedes nos han proporcionado y su número de cédula, RNI o identificación que hayan colocado en el formulario. También pueden ingresar al enlace que les llegó al correo que llega por defecto y que debe estar de pronto en su bandeja de spam. Ahí pueden, si ustedes gustan, cambiar la contraseña o simplemente la mantendrían, no habría problema. Y para poder iniciar el curso, ustedes tendrían que darle clic en compra ahora. No sería necesario porque al momento que ustedes dan clic allí, se les abre este recuadro de inicio de sesión. Entonces aquí ustedes podrían colocar sus datos para poder acceder al recurso del curso, a los videos, a los recursos bibliográficos, etcétera. Entonces, esto de manera general, lo que ustedes van a ver a la interna es lo siguiente. Perdón, es esto de aquí. Perdónenme un ratito. Esta ventana. Ok, ok. Ya. Lo que ustedes van a poder ver aquí es esto. Cuando ustedes ya ingresan, en la parte superior derecha van a tener el dashboard, es decir, el escritorio de estudiante, su correo electrónico o usuario en la parte superior. Cuando ustedes le dan clic en su dashboard, van a poder acceder a la información de ustedes como usuarios, es decir, el nombre del usuario, los cursos en los que están inscritos, su perfil lo van a poder llenar también. Aquí ustedes podrían colocar información sobre ustedes, su fotografía de pronto, contactos, ocupaciones, algo que deseen ustedes compartir, información de los cursos en los que están inscritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso aquí ustedes van a poder acceder a las sesiones del Zoom o de Meet si fuera el caso, aunque les vamos a estar enviando al WhatsApp, y otros elementos como si tuvieran órdenes pendientes en el carrito, si tuvieran que comprar más adelante, etcétera. Cuando ustedes van a iniciar el curso como tal, lo que va a suceder es lo siguiente. Van a tener información sobre el curso como tal, qué es lo que van a aprender, información al respecto, y van a tener el desarrollo de la malla, que actualmente para el usuario que tengo ahorita abierto está bloqueado, pero para ustedes ya ustedes podrían acceder a la información de la clase uno o la clase introductoria. Entonces, eso es de manera general. Hoy como tal no lo vamos a necesitar. Simplemente pueden probar tratando de ingresar, viendo su perfil de pronto, viendo si es que logran ingresar al curso como tal, y todos estos aspectos. Y de ser el caso, si tuvieran alguna novedad, les pediría que por favor me hagan saber y nos comuniquen para poder solucionar cualquier elemento que se dé respecto a los usuarios, etcétera. Igual les vamos a hacer un recuerdo, les vamos a enviar por correo nuevamente también el usuario y la contraseña si fuera el caso, y eso sería todo. Sin más, creo que sería importante, por ejemplo, antes de iniciar, sería importante lo siguiente. A ver, voy a intentar ingresar con mi cuenta personal para que vean lo que ustedes van a ver cuando ingresen. Mm, Lo que estoy haciendo ahorita es como que ustedes se hubieran olvidado también su contraseña, podrían solicitarla y podrían ingresar directamente. Y el sistema les va a crear una.
Yo como no uso este acceso directo, me imposibilita. A ver. Entonces, lo más probable es que les haya llegado a spam. Suele llegar a spam, solicitud de restablecimiento, le dan clic. Si el caso lo perdieran y ingresan. Listo. Con eso ya estaría restablecido. Iniciarían, si fuera el caso. Tan, listo. Rayos, no he podido. Bueno, en todo caso, ustedes, no sé si, por ejemplo, está con nosotros Camila Macarena o... Ah, sí, ya lo lograron. Genial. Voy a utilizar a uno de ustedes porque no preveí que iba a usar el mío. De pronto, Jacqueline Navas, si me quieres dar una manito. Ya voy a intentar, profe. Estoy justo en mi teléfono, pero ya voy a conectarme desde Ya, la... no te preocupes. ¿Será que... ya. Mari Suárez, de pronto, tienes el... Dame un segundito. Tienes tú el formulario. ¿Qué dice que ya captó su contraseña? Ah, ok. Ya, no habría problema. ¿Alguien que haya tenido problemas para ingresar de pronto? Mande. Listo. En todo caso, hasta ahí sería como que la explicación en cuanto a plataformas. Si tuvieran problemas con el ingreso, nos comunican. Nosotros vamos a estar muy pendientes y les vamos a ir colocando algunos aspectos. Con eso, para no demorarnos más, le voy a dar la bienvenida a Vanessa Bisuete. La ingeniera Bisuete es, eh, digamos, pues especialista en cuanto a temas de economía agrícola y sobre todo aspectos que tienen que ver con la producción del cultivo de arándano. Ella va a ser su instructora de aquí para adelante. No sé si ya está con nosotros y para poder empezar. Listo. Muchas gracias, Inge Alejandro. Bueno, yo creo que ya han podido disipar las dudas respecto al ingreso a la plataforma que está a su disposición y donde van a poder encontrar todo el material de la clase y también van a poder resolver, bueno, actividades asincrónicas. De esto más adelante ya les vamos a dar unas instrucciones. Entonces, me gustaría darles nuevamente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberse conectado a esta sesión. Entonces, a lo que nos convoca. Vamos a iniciar con nuestra primera clase. Para esto voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Dame un segundito. Para que ustedes puedan ver las diapositivas que he preparado para ustedes. Permítanme un segundito, iniciamos.
Ya, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra primera sesión. Para nuestra primera clase, el tema que vamos a abordar es una introducción al cultivo de arándanos en el Ecuador como tal. Vamos a hablar de una situación primero general, global, acerca de las condiciones de la oferta, de la demanda, de la producción. También abordaremos temas como las variedades que son más rentables para el país, más o menos cuáles son los requerimientos climáticos del arándano y cómo se adaptan estos a la producción ecuatoriana. Y de esta forma vamos a tener un panorama bastante claro de por qué este rubro, de por qué el arándano se ha vuelto tan atractivo para productores no solamente de Ecuador, sino de algunos países del mundo. Entonces, para iniciar con esta sesión, me gustaría escucharles a ustedes. Vamos a ver un poquito cómo estamos acerca de los conocimientos previos que necesitamos para poder cursar este curso. Entonces, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si es que ustedes quieren compartirme su experiencia a través del micrófono, les agradecería mucho. De esta forma vamos a hacer la clase más dinámica y más interactiva. Yo sé que es un poquito tarde, pero bueno, a esta hora estamos todos libres, entonces, para no quedarnos dormidos ni dormidas y poder aprovechar mejor el contenido que vamos a ver el día de hoy, sería mucho mejor que me ayuden con sus micrófonos, ¿ok? Entonces, bueno, para este propósito, como estoy compartiendo la pantalla, si desean participar, les voy a pedir que levanten la mano y yo les voy a dar la palabra para que puedan contestar, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar para esta clase en los conocimientos previos es, ¿por qué me interesa este curso? ¿Qué fue lo que los motivó a matricularse? ¿Por qué les llamó la atención este tema? Me gustaría escucharles. Si no, me pueden dejar en el chat también sus respuestas para poder ver. Ok, vamos a ver con quién estamos conectados. Jacqueline Navas. A ver, ayúdame tú, ¿ok? ¿Por qué te interesó este curso? ¿Por qué decidiste matricularte? Bueno, soy en este momento emprendedora. Recién estoy empezando a vender arándanos que producimos en Cayambe. Entonces, quiero aprender más justamente sobre el tema de cómo puedo mejorar el tema del emprendimiento y de la entrega del producto. Perfecto. Muchísimas gracias, Jacqueline. Es bastante interesante tu motivación. Este curso te va a ser de mucha utilidad y te agradecemos tu participación. Ahora, otro tema importante que me gustaría abordar es, ¿qué conozco acerca del arándano? ¿Qué han escuchado? No solamente referente al manejo agronómico, tal vez puede ser acerca de otros temas. Veamos con quién más contamos. A ver, Donatello. Y si es que puedes participar, me gustaría escucharte. ¿Qué has escuchado acerca del arándano? Parece que tiene un poquito de problemas, Donatello. María Fernanda, cuéntanos, ¿qué has escuchado del arándano? Bueno, a ver, me comentan que por los dispositivos en los que están conectados no pueden usar bien el micrófono. Bueno, es bastante interesante conocer sus experiencias previas y las motivaciones acerca de que tienen para poder participar en este curso. Ahora, respecto a lo que han escuchado acerca del arándano, sería interesante, o bueno, esperaría yo que ustedes hayan conocido con anterioridad que el arándano es una fruta que tiene bastantes propiedades, no solo nutricionales, sino también nutracéuticas. Esto ya lo vamos a abordar un poquito más adelante en la clase. Vane, tu En audio. cuanto,
Se Uy, fue un poquito. Vuelve a repetir, ¿sí? perdón. ¿Perdón? Se te fue el audio un ratito. Ah, Ya, ya. ahora sí. ¿Ahí sí me escucha? Ya, disculpen. Entonces, bueno, como les decía, en cuanto a lo que se conoce acerca del arándano, es que esta baya tiene bastantes propiedades nutricionales y nutracéuticas. Es que se ha consumido arándano al menos en los últimos 2 o 3 meses. Yo espero que sí, que hayan podido probarlo. Ha estado, no sé si se han dado cuenta, sobre todo en las ventas que se dan en los empaques plásticos con pesos de 100 gramos, bastante gente vendiendo arándanos. Normalmente estas tarrinas aquí en el mercado nacional cuestan $1. Entonces, si ustedes pueden ver, hubo un auge bastante interesante en estos últimos meses. Y en cuanto a qué espero aprender en este curso, es que alguien ya puede colaborarnos respondiendo. A ver, Pedro Farinango, ¿estás por ahí? Ujú. Han venido un poquito tímidos el día de hoy. Bueno, no se preocupen, vamos a participar un poquito más, es importante. También para que ustedes puedan... Antioxidantes, dice Santiago Vélez. ¿Perdón? Perdóname. Sí, dime. Ya, ahí soy yo. Santiago Vélez Buenas noches. indica Sí, antioxidantes, Santiago. por ejemplo. Ya, perfecto. Gracias, Santiago. Excelente. Tiene propiedades antioxidantes. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Ya. Bueno, entonces, Le estaba hablando Pedro Farinango, mi hija. sí, ¿cómo está? Cuéntame. Ah, eh, ¿Cuál era la, la pregunta? Mi hija? No escuché bien, por favor. Ya, perfecto. De todas formas, si ¿Cuál es era que, la bueno, ahorita pregunta? no te logré escuchar muy bien, Pedro. Por favor. Sí, hagamos una cosa. Por estas intermitencias que a veces tenemos en el internet, los comentarios también vayan dejándome en el chat para que Mi podamos hija. responder con más claridad, ¿sí? Ok. Entonces, ya, vamos a avanzar, vamos a entrar en materia. Bueno, esta es nuestra primera clase y como les había comentado, vamos a abordar algunos temas introductorios, ¿ok? Entonces, para iniciar, nuestro primer subtema va a ser abordar cuál es la situación actual de la producción del arándano en Ecuador. Entonces, sobre todo vamos a enfocar este análisis en la oferta y en la demanda. Bien, para poder entender cómo se ha llegado a alcanzar estas condiciones de oferta y demanda del arándano en Ecuador, vamos a abordar primero un poquito cómo está el contexto global, ¿ok? Entonces, es importante mencionar que en el mundo el consumo del arándano se mantiene creciente y constante. La mayoría de los países a nivel global están importando arándano, sea para abastecer la demanda interna o incluso hay muchos países que son exportadores, que tienen convenios de venta internacionales y que, dadas las condiciones agroclimáticas o sea, propias de ellos, normalmente tienen que incluso comprar otros países para poder completar su oferta, para poder cumplir con estos tratos. Entonces, hay diversas razones por las que los países están importando. Ya más adelante vamos a ver un grafiquito para que ustedes puedan cuantificar esta relación que yo les estoy indicando. Entonces, actualmente los principales importadores del mundo son Estados Unidos
con el 33% de las importaciones anuales de arándano del mundo. Este valor, o sea, este porcentaje, más o menos asciende a una cantidad monetaria de 2.000 millones de dólares. Entonces, ustedes ya se pueden hacer una idea de cuánto dinero actualmente mueve esta industria. Ahora, estas importaciones se ven también motivadas porque en el mundo están más difundidas las características del arándano, como les decía, nutricionales y nutracéuticas. Las características nutracéuticas se refieren a que tiene propiedades medicinales, por así decirlo. Entonces, hay estudios ya de correlación que indican que el consumo de arándano puede prevenir el Alzheimer, como bien nos decía Pedro, tiene propiedades antioxidantes, esto se debe sobre todo a las antocianinas que tienen las bayas. Entonces, dadas estas características que son más conocidas y que se difunden entre los consumidores, el arándano ahora se considera un distintivo de vida saludable. Después de Estados Unidos, los países que más importan arándanos son Países Bajos, Alemania, Reino Unido, China y España en diferentes proporciones. Entonces, para que ustedes puedan cuantificar, tengan una idea más clara de esto que les estoy comentando, aquí tenemos un mapa bastante interesante que está extraído de Trademap. Trademap es una plataforma, bueno, financiera, por así decirlo, en las que ustedes pueden acceder de manera gratuita, pueden crear una cuenta igual. No estoy haciendo propaganda para nada, sino que es una herramienta bastante útil. Entonces, aquí ustedes pueden ver no solamente de arándano, de todos los rubros que ustedes necesiten consultar, valores de oferta, de demanda, de niveles de exportación, de proyecciones también. Entonces, es bastante útil e interesante. Ahora, lo que les decía, en este mapa, que es bastante útil, podemos ver cuál es el valor importado por cada país y cuáles son los porcentajes de participación en las importaciones globales de arándano. Entonces, si ustedes pueden ver aquí mi cursor, aquí en la parte de abajo del mapa, tenemos una esfera de referencia que es el valor importado. Entonces, esa esfera de color como rosadito nos ilustra en un valor de 100 millones de dólares. Ahora, en cuanto a porcentajes, aquí podemos ver que los países que están en color naranja están en un rango del 20 al 50% de las importaciones totales, en color verde del 10 al 20%, en color turquesa del 5 al 10%, y de esa forma con los colores van disminuyendo los porcentajes. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, en cuanto a la esferita de los 100 millones de dólares de Estados Unidos de América, tiene más de 10 veces de ese tamaño. Este es el valor monetario que les había comentado. Entonces, Estados Unidos es un gran comprador. Esta industria del arándano es millonaria. Otro importador importante está aquí en Canadá. También podemos verlo en Europa, en China. Este es un comprador interesante porque China también importa anualmente un valor mayor a 100 millones de dólares si comparamos la esfera de aquí con la esfera de referencia. Y como les decía, este es un país que tenemos que considerar porque actualmente, bueno, en los últimos meses, Ecuador ha estado negociando, ya, bueno, China como tal mantiene aperturado el protocolo fitosanitario de exportación de arándano. Entonces es otro mercado al que podemos insertarnos y están todas las facilidades para que podamos hacerlo. Entonces, ustedes pueden ver cómo se está dando este tema de las importaciones a nivel global y la cantidad de dinero que se mueve en cuanto a esta valla. Ahora es interesante mencionar también que incluso del 1 al 5% con este color de referencia, si ustedes ven en la mayoría de países del mundo, casi todos están consumiendo arándano. Entonces, es una valla bastante aceptada, que tiene un mercado creciente y constante. Esta es una oportunidad y sobre todo estas características en el mercado internacional no se tienen para cualquier rubro. Por eso es que el arándano es bastante atractivo, como les decía al inicio, para los productores. Y también consideremos que para 2023 el precio free on board promedio por kilogramo de arándano, free on board se refiere a que yo dejo el producto a granel en el puerto de origen, no me encargo de costos para nada de traslado ni de sanitización, ni lo que dure el traslado. Y aún así, yo entregando en estas condiciones, el precio promedio a nivel internacional fue de 7.43 dólares. Entonces es un valor bastante elevado y bastante competitivo. Ahora, si hablamos a nivel global,
Podemos decir que Perú es uno de los mayores exportadores de arándano. Ya, si hablamos más o menos de términos numéricos, Perú exporta más del 34% del total de las exportaciones globales de arándano. Y la variedad que más se produce en Perú es la variedad Ventura. Esto es importante mencionarlo para que ustedes hagan una comparación con las variedades que son más rentables para Ecuador y que veremos más adelante. Entonces, la variedad que predomina en la producción peruana, que es ahora el mayor productor a nivel global de arándano, bueno, el mayor exportador, es la variedad Ventura. Sobre todo esta es por la fácil adaptación que ha tenido para las condiciones climáticas. Y después de esa se utiliza la variedad Biloxi, que también se produce aquí en Ecuador y que ya vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Entonces, si hablamos como tal de la demanda solamente de Estados Unidos, que es el mayor comprador. Aquí pueden ver un gráfico que es de elaboración propia. Es una proyección lineal que se hizo de la demanda de arándanos solamente para Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto igual se hizo con datos históricos de la International Blueberry Organization, también de TradeMap, el Banco Central del Ecuador. Entonces, los datos históricos que tenemos van del 2015 al 2024. Como ustedes pueden ver en el grafiquito, la tendencia del consumo va de manera lineal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una proyección lineal simple de estos valores hasta 2034 más o menos, que son 10 años de referencia, es importante ver que la demanda va a seguir en crecimiento. Esto es súper importante porque de cierta forma nos asegura que va a haber un mercado en el cual nosotros podamos insertarnos. Y como les decía anteriormente, estas son características que no todos los rubros agrícolas tienen. Ahora, abordando nuevamente el tema de los países exportadores. Aquí ya podemos igual cuantificar estos datos que yo les estaba mencionando. Entonces, si hablamos igual en términos monetarios, aquí nuestra esfera de referencia es de 100 millones de dólares. Y en cuanto a los porcentajes de participación en las exportaciones, igual, tenemos en color naranja del 20 al 50%, en color verde del 10 al 20%, en color celeste del 5 al 10%. Y ustedes pueden ver que Perú, o sea, en términos monetarios, supera igual por más de 10 veces a los 100 millones de dólares de manera anual. Otro exportador importante aquí también, bueno, hasta hace algunos años, Estados Unidos de América no solamente era el mayor consumidor de arándano a nivel global, también eran los mayores productores y los mayores exportadores. No obstante, ha llegado un punto en que la demanda ha sido superada por su oferta, entonces ellos necesitan abastecerse de otros mercados. Sobre todo hay que considerar que nosotros en Sudamérica, en Ecuador en particular, bueno, también en Perú, que ha sabido aprovechar de una manera extraordinaria las ventajas competitivas que tienen, es que nosotros tenemos la ventaja para la producción de frutales de que no tenemos 4 estaciones. Entonces, los arbustos o los árboles, bueno, refiriéndonos a frutales exactamente, no tienen que pasar por el periodo invernal que representa más o menos 3 meses. Entonces, nosotros podemos abastecer la oferta de manera casi permanente. Entonces, dicho esto, aquí ustedes pueden ver cuáles son los mayores exportadores y nosotros, bueno, aquí también hay un dato interesante, ¿no? Y es que las exportaciones de varios países han crecido y siguen creciendo también. Es porque, como les decía, hay un mercado seguro para el arándano. Siempre hay condiciones, bueno, que pueden ser sociales, agroclimáticas, que están fuera del control de productores, pero en realidad esos riesgos en la producción se abordan de otra manera y pueden influir, por supuesto, en la demanda internacional. Pero en realidad este cultivo no es tan susceptible a esos riesgos. Y ya más adelante en nuestra clase de riesgos nosotros podremos ver cómo abordar esas situaciones. Entonces, dicho esto, vamos a hablar acerca de la situación actual de Ecuador en cuanto a la oferta y la demanda. Actualmente, en Ecuador se produce arándano en una superficie total de 300 hectáreas. El cultivo se insertó en Ecuador en el año 2015.
vino con una superficie de 3 hectáreas, se hizo a manera de a manera experimental para poder medir cuál era el grado de adaptación de las plántulas a las condiciones de aquí, de la sierra ecuatoriana. Y es increíble cómo en aproximadamente 10 años se ha aumentado la superficie 100 veces y todavía se requiere más. Entonces, hablando específicamente de Ecuador, el arándano se está cultivando en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Latacunga. Y también se están haciendo ensayos experimentales en Manabí, El Oro y Santa Elena. Por ahora se tiene la certeza de que las plantas como tal, de las variedades que vamos a ver más adelante, se adaptan bien a las condiciones de la sierra. De esta producción, o sea, de toda la producción generada en las aproximadamente 300 hectáreas que producen arándano actualmente, el 70% se destina al comercio local y el 30% a la exportación. Entonces, si basamos nuestro criterio en estos porcentajes, nosotros podemos ver que para empezar, la demanda local, o sea, la demanda interna todavía no está cubierta. Y es por eso que los productores todavía destinan la mayoría de la producción para el mercado nacional. Entonces, no solamente tenemos como productores la oportunidad de insertarnos aquí en el mercado local todavía, sino todavía tenemos la proyección a exportar. Eso es bastante importante y tenemos que tener en cuenta. Ahora, hablando en volumen, las exportaciones pasaron de 220 toneladas métricas en 2022 a 758 toneladas en 2024. Y el valor generado de ingreso de capital para el país, solamente de las exportaciones, ascendió a 3.9 millones de dólares. Si consideramos eso, podemos ver que las exportaciones han alcanzado más del 300% en 2 años. Esto nos puede dar una idea de la rentabilidad del rubro. Entonces, además, si nosotros consideramos cuál es el porcentaje de crecimiento anual de las exportaciones, esto asciende más o menos del 50%. Es un rubro bastante interesante si lo comparamos con la mayoría de los otros que se producen aquí en Ecuador, porque no todos tienen esa capacidad de acogida. Y todo se debe, como les decía, a estas características tan deseables que tiene el arándano para el mercado. Ahora, los principales destinos para la exportación del arándano ecuatoriano actualmente son Estados Unidos y Países Bajos. Pero Ecuador ha hecho envíos también a algunos países de Asia, de la Unión Europea, y se mantiene abierto el protocolo fitosanitario para la exportación de esta valla a más de 50 países. O sea, hay bastantes oportunidades para poder negociar. Les puedo decir que hay bastante predisposición gubernamental para promover políticas que beneficien la comercialización de esta valla. Entonces, hay grandes oportunidades de negocio aquí. Ahora, abordando un poco este tema de la ventaja competitiva que les comentaba, que tiene Ecuador. Los países de 4 estaciones, sobre todo los que son exportadores, no pueden abastecer a sus compradores de la fruta durante todo el año, por las características propias de tener 4 estaciones. En cambio, Ecuador tiene la posibilidad de poder abastecer estos mercados de manera permanente durante todo el año. Entonces, esto es algo que se debe saber aprovechar. Y por estas mismas condiciones que están dificultando la producción de arándano en estos países, sobre todo de los hemisferios norte y sur, es que en cambio estos países están declinándose por continuar produciendo arándano, porque hasta cierto punto, si hacemos un análisis de cuánto se invierte para poder producir, les resulta mucho más cómodo importar. Entonces, esta es una situación que se tiene que saber aprovechar a nuestro favor. Así, a grosso modo, me gustaría hablarles de que aquí en Ecuador hay un gremio que representa a los productores y exportadores de arándano que se llama FEPEXA. Entonces, incluso FEPEXA está promoviendo bastante que más personas, que más productores se involucren en este rubro porque precisamente se van a cerrar tratos con cantidades volumétricas, o sea, para poder abastecerlos a ellos y necesitamos que haya más productores porque ya se va a tener de cierta forma mercados seguros.
Ahora, aquí para tener otro grafiquito igual, extraído de TradeMap, vamos a ver cómo se ha dado el crecimiento de la oferta nacional y de la demanda internacional. Entonces, si hablamos de los arándanos, que está por aquí en la parte superior derecha, esta esferita de color azul. La escala que está abajo en color de ladrillo se refiere a $40,000 americanos en el periodo que se ha medir. Entonces, si hablamos de los arándanos, se ve que a nivel monetario, bueno, si lo comparamos con otros productos, como por ejemplo los tamarindos que también se exportan, no es muy significativo, pero en el eje horizontal de aquí de las X, podemos ver que el crecimiento anual de la participación de Ecuador entre las exportaciones mundiales en 4 años asciende al 100%. Entonces, esto es bastante alto, aunque todavía no represente una cantidad monetaria tan significativa comparada con otros mercados que están ya consolidados. Aquí el arándano se puede ver que tiene un crecimiento interesante en cuanto a la producción interna. Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta. Ahora, si por ejemplo lo comparamos con el producto que está más llamativo aquí, que son los tamarindos, maracuyá, carambola, en cuanto a términos monetarios, genera más ingresos actualmente para el país que el arándano, eso es evidente, pero el crecimiento de las exportaciones se halla entre el 30%, por ahí. Con esto no quiero decir tampoco que exportar tamarindos o maracuyá es una mala idea, pero más que todo es para que se puedan hacer a la idea de lo atractivo que es producir arándano. No solo en Ecuador, hay muchísimos países. Ustedes pueden consultar también los reportes anuales, mensuales que publica la International Blueberry Organization. Esto se hace, bueno, estos reportes, estos boletines se hacen con la participación de productores y eso es bastante interesante. Entonces, aquí también se puede ver cómo, cómo está cuantificada la rentabilidad de esta valla. Es bastante atractiva y es bastante interesante. Entonces, por toda esta situación global, es que actualmente la oferta de Ecuador y la producción ha alcanzado a estos niveles. Entonces, si nosotros hablamos en cuanto al crecimiento de las importaciones, para igual referirnos un poquito a cómo va creciendo la demanda, podemos ver que el crecimiento anual para la mayoría de los países está entre el 0 y el 35%. Noruega sí que está por aquí al lado inferior izquierdo, sí experimenta, bueno, un valor incluso negativo, pero esto se debe a otras condiciones socioeconómicas. Si nos fijamos en Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, como pueden ver, el crecimiento anual de las importaciones entre 2020 y 2024 supera para la mayoría el 10%. Esto es bastante interesante. Y si ustedes pueden ver aquí Hong Kong, China, como les decía, China ya tiene abierto el protocolo fitosanitario de exportación de arándano para Ecuador. Entonces, se ubica precisamente en un 15% de exportaciones anuales. Pero entre 2023 y 2024 alcanzó, o sea, solamente en ese año, un crecimiento en las importaciones del 140%. Entonces, este país está interesado en comprar arándanos procedentes de nuestra nación. Eso es importante considerarlo porque hay, hay una brecha. Hay una brecha significativa de demanda a nivel internacional en la que podemos nosotros insertarnos. Porque las bayas producidas en Ecuador, aunque como habíamos visto, la mayoría todavía se destina al mercado nacional, tienen características de exportación en cuanto a calibre, grados Brix, el bloom, que es esta cubierta cerosa de la valla. Así que exportar es una buena idea, si lo decimos así ya, coloquialmente. Entonces, dicho esto, ya habiendo entrado en materia acerca de la situación económica global y nacional. Hablemos acerca de los requerimientos climáticos y de suelo de esta planta. Todas las variedades de arándano requieren suelos sueltos y bien drenados, sobre todo que tengan un alto contenido de materia orgánica del 3 al 5%. Esta característica de suelos sueltos se debe sobre todo a que la planta de arándano, mejor dicho, las raíces de la planta del arándano,
Entonces, esto hace que, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo? No, ya. Entonces, como les decía, las raíces del arándano generan que sea un sistema de absorción parte del sistema de raíces. Más del 80% de las raíces se encuentra a una profundidad de 50 a 80 centímetros. Es bastante superficial, sobre todo si la comparamos con otros frutales. Entonces, por esta razón es que se requiere de suelos sueltos y en lugares donde no hay las condiciones de suelo para que se pueda implementar directamente el cultivo. Por eso se ha optado por utilizar sistemas de sustratos o también cultivo hidropónico, porque el aprovechamiento de agua es crítico para que se pueda obtener un buen rendimiento. Ahora, en cuanto al pH, el pH preferido por el arándano va entre 4.4 y 5.5, aunque se han visto también plantaciones que tienen buen desarrollo y producción con un pH de 6, pero necesitamos un pH ligeramente ácido. Como les decía, hay ocasiones en las que utilizar enmiendas o preparar el suelo para que el cultivo de arándano se pueda adaptar de manera óptima resulta demasiado costoso. Entonces, por ello, se ha implementado este sistema de cultivo de sustratos. Los sustratos que más se utilizan para el arándano son la turba rubia, fibra de coco, perlita, cascarilla de arroz. Estos son bastante útiles y en realidad, bueno, dependiendo también de los proveedores de aquí de Ecuador, no son muy costosos. Si se utiliza, por ejemplo, turba rubia, ya se pueden optimizar algunos costos en cuanto a fertilización, porque ya aporta ciertos nutrientes. Pero en términos generales, eso es lo que requiere el arándano a nivel de suelo. Ahora, si hablamos de condiciones climatológicas, de manera general, el arándano prefiere climas moderados y debe, dependiendo de la variedad, acumular de 400 a 1200 horas frío. Esto quiere decir que tenga un umbral de 7 grados centígrados, o sea, una temperatura menor a 7 grados centígrados para poder romper el estado de latencia. Dependiendo de la variedad también y considerando que es una planta que se originó en Estados Unidos, pueden tolerar temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados, pero bueno, para Ecuador en realidad esas no son las condiciones y tenemos que seleccionar la variedad que sea la más adecuada. En cuanto a humedad del ambiente, requiere humedad relativa alta. Perfecto. No sé si hasta aquí tienen tal vez alguna duda, si vamos bien, se me escucha bien. Si alguien tal vez tiene inconvenientes, puede levantar la mano. No, ya, perfecto. Espero si esté quedando todo claro. De todas formas, al final de la clase vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y para que podamos disipar cualquier duda que esté quedando. Bien, en cuanto al requerimiento hídrico, dependiendo de la etapa de producción, de la edad también del arbusto, el arándano puede, bueno, el requerimiento oscila entre 1 y 2.5 litros de agua por planta al día. Entonces, por ello es importante que se implementen zonas que tengan acceso a agua. Si bien no es a través de, bueno, se hace en cultivo abierto y se depende de la lluvia, se debe hacer con un sistema de riego, porque el requerimiento hídrico es crítico para que se pueda igual tener rendimientos óptimos. Esto hay que considerar. La mayoría de plantaciones de arándano se hacen bajo sistema de riego. Es bastante útil y en realidad la inversión vale la pena. Bueno, como ya nos estamos acercando a las 8 de la noche, que marcaría la mitad de nuestra sesión, y para poder abordar en un solo bloque cuáles son las variedades más rentables para el país. En este momento vamos a dar un pequeño receso, ¿ok? Para que puedan estirarse un poquito, si tienen alguna duda también para que puedan irle planteando. Entonces, nos vamos a tomar 10 minutitos para que puedan tomar agua, si desean que puedan ir a estirarse un poquito para volver a concentrarnos y ya poder terminar con este tema que es bastante interesante, de las variedades más rentables para el país. Entonces,
Bueno, estimados y estimadas, nos vamos a tomar 10 minutitos. Nos reuniríamos a las 8:07. Nuevamente, si tienen dudas, pueden preguntar con toda confianza. Si tienen algún inconveniente, nos vemos en 10 minutos para que puedan aprovechar su receso. Gracias. Voy a tener una aproximación acerca de qué variedades implementar bajo ciertas condiciones o, bueno, las de su predio, de la zona en la que ustedes planeen implementar. Entonces, vamos con la primera. La variedad que más se produce actualmente, bueno, en Ecuador es Biloxi. Esta se adapta bien a los climas cálidos y también a la altura. Esto es bastante importante porque es una planta que también resiste zonas con humedades relativas altas. Entonces, se puede adaptar a la costa, por ejemplo, como les había dicho, al nivel de costa, o sea, de poca altura sobre el nivel del mar, todavía son ensayos experimentales, pero esta planta ha mostrado tener bastante rusticidad para estas condiciones y no solamente para la temperatura y humedad relativa alta, sino también para enfermedades y condiciones de suelo que no serían las ideales como, bueno, habíamos dicho anteriormente, para el cultivo. Esta planta actualmente se comercializa en fresco para el mercado nacional y para el mercado internacional. Una ventaja que tiene para los productores es que es libre de patente y no requiere acumular horas frío. Esto es bastante importante porque, como les había dicho, además de que mantiene su productividad en climas cálidos, no tiene que pasar por el frío invernal. Entonces, en caso de que yo no pueda implementar mi cultivo en condiciones agroclimáticas controladas, esta es una variedad que me puede funcionar bastante bien para estas condiciones. Ahora, si hablamos de la valla, su tamaño es de pequeño a mediano, es firme y de alta calidad. El hecho de que sea firme la hace también bastante apta para la exportación. Entonces, por estas razones es que la variedad Biloxi es una de las más cultivadas en Ecuador. Ahora, también es interesante que destacar que esta la encontramos fácilmente en el mercado nacional, en sitios como por ejemplo Supermax, y nuevamente no estoy haciendo una cuña publicitaria, es para que ustedes puedan ver, si es que tienen curiosidad, acérquense, si es que no la han degustado, degusten. Entonces, se empaca también, sobre todo el destino es para el consumo en fresco, sea para el consumo nacional o para el mercado internacional. También, si hablamos del hábito de crecimiento, es una planta vigorosa, el ramaje es espeso, lo que hace que tenga buena productividad y que si es que, por ejemplo, yo no dispongo de mucha mano de obra que pueda ocuparse del mantenimiento de muchos árboles, porque a una mayor densidad de siembra, yo puedo tener tal vez mayor productividad, pero también se incrementa la cantidad de labores que tengo que hacer. Entonces, como esta es una planta vigorosa de hábito espeso, yo necesito menos cantidad de árboles y también en este caso, menos cantidad de mano de obra. Para saber cómo estructurar, en este caso, los costos y ya de manera específica cuál es la ingeniería del proceso detrás, nosotros ya vamos a tener un esquema detallado en la siguiente clase. Entonces, para no seguir andando en eso, como les decía, la variedad Biloxi, esta proviene de una cruza de 4 variedades nativas de Estados Unidos. Entonces, precisamente se hizo este mejoramiento genético para que la planta pueda adaptarse a otras, bueno, a condiciones más rústicas, agroclimáticas. Entonces, ha dado una buena respuesta y sobre todo, lo más importante de destacar de esta variedad es que no requiere horas frío, es lo más importante. La maduración es temprana, por lo que permite cosechas rápidas y esto también nosotros tenemos que tener en cuenta para poder implementar esta variedad en su predio o bueno, en su finca.
dependiendo de cuáles sean los contratos de venta o el mercado en el que pretenden insertarse. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una maduración temprana, me refiero a que en el arbusto, en un periodo corto de tiempo, todas o la mayoría de las bayas alcanzan su punto de madurez óptima para la cosecha. Entonces, hace en poco tiempo y en poco tiempo yo ya tengo mi potencial productivo y puedo ya comercializar. Entonces, como les decía, esta variedad se debe implementar dependiendo de las condiciones climáticas que yo tenga, de los acuerdos de venta, y es bastante resistente a plagas y enfermedades. Sobre todo sirve bastante cuando yo voy a manejar un cultivo abierto, es decir, no en invernadero. Ahora, para estas condiciones podría utilizar Saran, pero Biloxi responde bastante bien. Algo bastante interesante también es que para alcanzar el rendimiento óptimo, esta variedad necesita una exposición directa al sol. Entonces, como les decía, es una variedad bastante, o sea, una variedad ideal en el caso de que yo no tenga las posibilidades de aplicar un cultivo protegido. Esto debo yo tomar en cuenta para más adelante en el caso de que ya esté en proceso una inversión o de que quiera poner en marcha una inversión para poder diseñar mi ingeniería del proceso. Ahora, la variedad que le sigue a Biloxi en cuanto a la cantidad la cantidad que se produce o a su acogida en el país es Emerald. Esta variedad tiene un hábito de crecimiento vigoroso, extenso, tiene buena producción. Emerald tiene un bajo requerimiento de frío, pero ya lo tiene. Por ello se adapta mejor a las condiciones de la sierra. La valla es bastante grande, como ustedes pueden ver en este grafiquito de aquí. Sobre todo yo puedo diferenciar a las variedades por las características de la valla, ¿no? Si hablamos a nivel botánico, en hojas, tallitos son bastante similares, pero en la valla yo puedo ya diferenciarlas por color, por la cicatriz, como pueden ver, que es esta abertura que se tiene en la parte superior de la valla. Entonces, Emerald se caracteriza porque es una valla bastante grande y la cicatriz tiene bastante abierta. Ahora, el ciclo de producción o la maduración se categoriza como media. Esto quiere decir que en un periodo determinado de tiempo, en un mismo arbusto, no todas las bayas alcanzan al mismo tiempo la maduración, o sea, yo paso un cierto tiempo para que yo pueda recolectar todo, o sea, el máximo potencial productivo del arbusto. Entonces, como les decía, si yo tal vez tengo un contrato para poder abastecer cierto mercado en un periodo más prolongado de tiempo, ya podría considerar a la variedad Emerald. Otra ventaja también de esta variedad es que no tiene patente. Yo puedo comprar las plántulas, en este caso de vivero, o de la fuente de la que yo quiera abastecerme, y no voy a tener que pagar las regalías por el derecho de obtención. Este es el caso para Emerald y para Biloxi. Ahora, hay algo importante que considerar acerca de estas variedades que son libres de patentes. Si bien es cierto, yo voy a optimizar este tema de los costos de la patente, pero el hecho de que estas variedades no estén protegidas por estos derechos de obtención también las hacen más propensas a que si yo no compro una plántula en un vivero certificado como tal, o no me aseguro de la procedencia de estas plántulas que yo voy a comprar, hay bastante riesgo de que cuando yo las adquiera vengan con una, vengan con una degradación en el material genético bastante severa, porque por no tener la obligación, bueno, en este caso los viveristas o las personas que estén haciendo la propagación, al no tener la obligación de pagar los derechos de obtención, pueden propagar de una misma planta madre varias generaciones de plántulas y para el momento en que yo las compro, como no tengo forma de asegurarme de que en realidad el material genético no ha sido tan degradado, el rendimiento, la adaptabilidad no va a ser el mismo. Entonces, en este caso yo podría decir, no, pero tal vez estoy incurriendo en un manejo agronómico inadecuado o tal vez me equivoqué en las labores de trasplante, pero no necesariamente se debe a eso. Entonces, el primer paso
como ya veremos de forma más detallada y minuciosa más adelante, para poder ya implementar mi cultivo, es escoger un buen material genético. Porque esto no solamente, bueno, la adquisición del material vegetal no solo representa más del 20% de los costos en los que yo voy a incurrir, sino que además ya va a asegurar de cierta forma cuál va a ser mi productividad y el que yo vaya o no a alcanzar las metas que yo tengo propuestas. Entonces, Emerald y Biloxi también son las variedades más acogidas aquí en Ecuador porque son libres de patentes, pero yo debo ser bastante cuidadoso y cuidadoso en el momento de que adquiera las plántulas, en el momento en que adquiera mi material vegetal. Esto es bastante importante. Ahora, si comparamos, por ejemplo, las variedades predominantes, en este caso, para Ecuador son Emerald y Biloxi, en proporciones bastante similares, con las variedades que se están produciendo en Perú. En Perú la predominante, como habíamos dicho anteriormente, es Ventura. Ventura es una variedad que sí paga patente, pero que asegura de muchas formas por su adaptabilidad y la productividad, que yo también tenga éxito en mis entregas y en la comercialización. Así que, bueno, con esto no les estoy diciendo que deben adquirir o no plántulas con patente. Lo importante es que yo haga buenas verificaciones y establezca un buen mercado de destino y que el mercado de destino esté acorde a las características, no solamente de la valla como tal de la producción, sino también como hemos estado mencionando acerca de la maduración. Es decir, si es que es una maduración temprana, prolongada o tardía. Así que esto es algo que se debe considerar bastante. En cuanto al hábito de crecimiento, podemos decir que los arbustos de Emerald igual son vigorosos, son extensos, son altamente productivos. Para este tipo de cultivos yo debo buscar siempre que la densidad del ramaje sea espesa para, para yo asegurarme de que no voy a invertir en vano en mano de obra innecesaria y que también las labores no se van a complicar, sobre todo conforme el cultivo vaya alcanzando ya la edad de su máximo potencial productivo. Porque en los primeros años, dado el tamaño, las condiciones de los arbustos, pues no voy a necesitar incurrir en demasiados gastos en mano de obra, en podas, en manejo. Pero ya más adelante sí, esto también puede repercutir de manera negativa en que yo alcance o no las metas que me propuse al principio. Entonces, como les decía, otra característica de la valla de aquí de Emerald es que el sabor, bueno, en frutas es súper importante en cualquier producto agrícola, las características organolépticas. Entonces, el sabor de Emerald es bastante suave. Hay, entonces aquí uno le puede ver como que no está muy concentrado el sabor. Y su uso es igual, principalmente para consumo en fresco. Ahora, otra ventaja también que tiene esta variedad de Emerald es que igual es bastante firme, tiene una piel bastante gruesa, lo que disminuye la cantidad de evapotranspiración y por eso también la hace una candidata idónea para la exportación. Dadas estas características, Emerald también está ya siendo utilizada, aunque en una proporción muy baja, en Perú, que habíamos dicho que es el mayor exportador a nivel global. Entonces, esto nos puede dar idea también de lo importante que es la diversificación en el mercado. Ahora, como les decía, yo no puedo casarme, por así decirlo, solamente con una variedad diciendo, esta es la mejor, porque siempre se dan muchas condiciones de adaptación, el mercado evoluciona, entonces yo debo considerar la diversificación, como les decía, y escoger la variedad que sea la idónea para mis condiciones de mercado, agroclimáticas, la disponibilidad de mano de obra y también, por ejemplo, las condiciones de suelo. Emerald también se comercializa bastante en Ecuador para el consumo en fresco directo con los comerciantes. Esta es una ventaja porque, como les decía, al producir una valla que es bastante resistente, no necesita muchas labores en post cosecha, entonces se puede comercializar y se puede empacar también de manera automatizada o artesanal, entonces ustedes la pueden ver cuando vean unas vallas bastante grandes, así con la cicatriz bastante abierta, pueden decir, esta variedad es de Emerald. Esto sería importante que lo hagan también.
Entonces, si hablamos de Legacy, esta es otra variedad, esta ya paga patente en el caso de que yo quiera implementarla. Y su uso primario es para el consumo en fresco y procesado. Ahora, ¿por qué se prefiere, o bueno, en este caso, la industria manufacturera del arándano prefiere ciertas variedades sobre otras para poder hacer el procesamiento? Sobre todo se debe al contenido de azúcares, en este caso se mide con los grados Brix y el color. Estas son las características fundamentales. Entonces, si las bayas tienen más contenido de azúcares, a mí me resultan más útiles para, para el mercado de procesamiento. Entonces, esto es lo que hace a Legacy una mejor candidata para la industria, como les decía. Si hablamos del arbusto, es de crecimiento abierto y tiene un requerimiento de frío medio. Entonces, sobre todo esta variedad me puede servir a mí para cultivar en zonas de la sierra con temperaturas que alcanzan fácilmente o en mayor cantidad y en periodos más prolongados de tiempo, entre 0 y 7 grados Celsius, porque esta variedad requiere acumular horas frías. Entonces, yo, por ejemplo, bueno, si es que hablamos de, digamos, Riobamba, en Riobamba todavía no se está produciendo, hay todavía predios muy pequeños que están iniciando con arándano, pero si es que yo implemento Biloxi en Riobamba, porque digo, es una variedad que resiste, no necesito hacerla bajo cultivo protegido, no me va a resultar tan bien porque Riobamba es una localidad que alcanza temperaturas bastante bajas. Entonces, la variedad no va a alcanzar su máximo potencial productivo. En ese caso, me inclinaría un poquito más por Legacy. También considerando que Riobamba está más cerca de industrias agromanufactureras. Entonces, lo importante es que antes de yo escoger mi variedad, de entre estas que son las que ya se han adaptado a Ecuador, de las que ya se tiene datos y que ya se tienen, bueno, sobre todo rendimientos experimentales, como les decía, antes de escoger la variedad, debo hacer un estudio minucioso de mercado. Ahora, si es que ustedes deciden tal vez hacerlo con variedades que no están todavía tan promovidas en Ecuador a manera experimental, ustedes pueden hacerlo, pero si es que yo ya estoy invirtiendo, o sea, estoy haciendo un proyecto que requiere que yo incurra, en este caso, tal vez en algún préstamo, sería mejor optar por variedades de las que ya se conoce el grado de adaptabilidad. Entonces, para continuar con Legacy, esta en cambio tiene una maduración media a tardía. ¿Esto qué nos quiere decir? Es tardía o prolongada, que en un periodo más largo de tiempo yo voy a poder hacer la cosecha porque en el mismo arbusto no se conservan, o sea, las bayas no alcanzan su máximo potencial productivo al mismo tiempo. Entonces, como les decía, esta característica también la hace idónea para la industria manufacturera porque, pues en este caso, el procesamiento de alimentos se produce de manera permanente. Yo no voy a necesitar, por ejemplo, una entrega cada mes, sino constante. Entonces, Legacy, dada su característica de maduración, es una buena candidata para poder optar por esa industria. El tamaño de la valla es mediano, en este caso, para el consumo en fresco de cualquier rubro agrícola. Nosotros sabemos que la valla tiene que resultar visualmente atractiva para el consumidor. Si hablamos de tomates, ¿no es cierto? Del tomate riñón. Nosotros, cuando vamos al mercado a comprar, al supermercado, a la tienda de nuestro barrio, escogemos siempre los productos que se vean más grandes. Incluso a veces, si es que la calidad no resulta tan buena, visualmente nosotros nos inclinamos por los productos que sean más grandes. Asimismo se da para la industria del arándano. Por eso es que para el consumo en fresco, la variedad Emerald se prefiere, porque Legacy es más pequeño. El tamaño suele ir de pequeño a mediano. Entonces, incluso visualmente como que no resulta tan atractiva. No quiero decir que no se consume en fresco, porque sí se hace, pero es mucho mejor apuntar a la industria de procesamiento de alimentos si es que vamos nosotros con esta variedad por estas características que les estaba contando. El sabor es excelente en fresco, pero estas características más deseables de la valla
la hacen más cotizada para la industria de procesamiento. Entonces, como les decía, esta variedad también paga patente. Si es que yo escojo esta variedad para mi cultivo, voy a tener que incurrir en una inversión inicial un poquito más alta por el pago de las patentes, pero en el momento en que yo empiece a comercializar ya la fruta, dependiendo también de la industria a la que yo apunte y también de los términos de la negociación de mi contrato, Legacy también tiene un precio más competitivo por kilogramo que, por ejemplo, Emerald entregada solamente a granel. Entonces, todas esas situaciones tienen que ser consideradas también. A simple vista, nosotros podemos decir que Legacy me va a resultar más cara, entonces yo por eso voy a tratar de vender mi producción a Supermaxi o a mi comisariato, o bueno, en este caso, a las empresas que hacen procesamiento, por ejemplo, Nature's Garden, y voy a decir, sí, me va a resultar más barato y ellos me van a comprar a mayor precio, entonces voy a producir Biloxi. Puede que esta no sea la decisión más acertada porque también para esta industria la valla tiene que cumplir con ciertas características, como les decía. Entonces, normalmente para la industria manufacturera es difícil que variedades como Emerald y Biloxi alcancen esas características deseables. Entonces, lo importante es que se haga un análisis concatenado y yo considere cuáles son todas las aristas de mi inversión. Si decimos también, bueno, Legacy tiene una buena adaptabilidad a las condiciones de la sierra también. El arbusto es vigoroso, vertical, abierto. La producción es estable y regular, como les decía. Otra cosa también que podemos destacar de Legacy es que Legacy es una valla, bueno, el hecho de que sea un poco más pequeña que Emerald y que Biloxi, por ejemplo, es que es una valla bastante resistente. Entonces, si yo voy a preferir en mi predio invertir en maquinaria para poder hacer una cosecha automatizada, Legacy es una excelente opción porque resiste bastante la cosecha, como les decía, automatizada. Así que esto también es algo que se debe considerar. Como les decía, hay bastantes puntos que uno tiene que tomar en cuenta. Otra variedad que se está produciendo actualmente en Ecuador es la Star. Su uso primario es para consumo en fresco también. También apunta para la industria de los alimentos procesados. El crecimiento del arbusto es vertical y vigoroso. Tiene un requerimiento de enfriamiento bajo. Algo que podemos notar en todas las variedades que hemos mencionado hasta ahora es que ninguna tiene un requerimiento de enfriamiento alto. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, porque, por ejemplo, los arbustos que se adaptan sobre todo a zonas del hemisferio norte, bueno, son denominados de manera general arbusto alto. Si nosotros hacemos un análisis así a grosso modo de la productividad, puede que estas variedades tengan un mayor rendimiento por hectárea, pero tienen que alcanzar un periodo invernal o acumular horas frío, o sea, con un periodo prolongado, largo. Entonces, esa es la razón también por la que estas variedades son escogidas para Ecuador, porque ninguna tiene un requerimiento de enfriamiento alto. Esto es importante porque aquí en Ecuador, incluso cuando hay heladas, tal vez se pueden alcanzar temperaturas de 0 grados o menos de 0, pero para las zonas o sea, que están más cercanas hacia los hemisferios, las temperaturas son mucho más extremas. Entonces, como les decía, eso también se tiene que considerar. Hay muchas personas que quizás podrían optar incluso a veces por importar una variedad que le pueden decir, no, mira, esta variedad es mucho más productiva, es mucho más resistente incluso, por ejemplo, al déficit hídrico. Y yo tengo un predio en el que se me va a hacer un poco complicado implementar un sistema de riego, pero no considero que esa planta tiene un requerimiento de horas frío alto. Entonces, si yo lo implemento en Ecuador, incluso si es que me voy aquí a Quito, a las faldas del Roco Pichincha, no se van a poder alcanzar esas temperaturas porque son otros requerimientos y otras condiciones. Eso es algo que se debe tomar bastante en cuenta. Ahora,
La maduración de la baya para estar es media, igual no se prolonga mucho el tiempo de cosecha, pero yo puedo tener fruta en un periodo más o menos considerable. No se da toda la cosecha solamente en temporadas. Esto también se tiene que considerar para la mano de obra. Si es que yo, por ejemplo, trabajo con el promedio de trabajadores por hectárea que manejan las labores diarias del mantenimiento de una finca de arándanos, actualmente para Ecuador, hablando así con los datos referenciales de manera superficial, se maneja un trabajador por hectárea. Entonces, si es que yo tengo una variedad de maduración temprana, voy a necesitar contratar mano de obra para esta labor, porque voy a necesitar apoyo en la cosecha, porque digamos, mmm, todos los arbustos van a alcanzar su máximo potencial productivo. Yo voy a tener que recoger todas las bayas en un periodo de 2 semanas, 3 semanas, un mes. Entonces, en ese tiempo yo voy a necesitar apoyo. Pero si es que es, por ejemplo, una valla de maduración media o prolongada, tranquilamente la mano de obra que yo tengo contratada puede encargarse de esas labores. Esos costos, por ejemplo, de mano de obra adicional, son algunos que no se tienen en cuenta cuando yo hago la implementación o la proyección financiera de un cultivo. Entonces, aquí también vienen los inconvenientes. Yo tengo que hacer un análisis también de estas características de cada variedad. El tamaño de la valla es mediano. Aquí, como podemos ver, el color es azul, violáceo, un poquito opaco. Se parecen bastante, pero como ven la cicatriz y bueno, la cicatriz es un poquito más abierta y más pronunciada. Así podemos nosotros distinguir a la variedad Star. Y finalmente tenemos a la variedad Jewel. Su uso es igual para consumo en fresco en general. Aquí podemos ver que esta variedad tiene la cicatriz en cambio bastante cerrada y poco pronunciada. Más o menos así podemos irlas identificando. Esta se distingue bastante porque el sabor de la baya es ligeramente ácido. Se percibe bastante el cambio del sabor. Entonces, el hábito de crecimiento del arbusto es vertical, vigoroso. Cuando hablamos de hábito de crecimiento, se refiere a cómo las ramas principales se proyectan. Si es que yo hago una poda, por supuesto, puedo ir moldeando los arbustos a mis necesidades. Lo ideal siempre es que no sean arbustos demasiado altos ni demasiado profundos porque dificultan las labores, pero de manera natural, ese es el hábito de crecimiento de esta variedad. Y su maduración es temprana o media. Esto es lo que les decía. Si es que yo implemento esta variedad, voy a requerir mano de obra que me apoye para la cosecha porque se va a dar en un periodo corto de tiempo. Y la valla es bastante grande. Aquí podemos ver cuál es la relación, ¿no? La valla es grande, el consumo, bueno, el destino principal del mercado es para el consumo en fresco, porque se la hace bastante atractiva para los productores. Ahora, si es que hablamos de qué otras variedades se están implementando en Ecuador. No es que estas 5 son las únicas que se pueden utilizar. Hay muchas, también hablamos de la Atlas, que también se está ya utilizando en Perú, en ensayos experimentales de la Eureka, la Sunrise. Tienen características en realidad en cuanto a tamaño de la valla, a color y a maduración similares. Pero sobre todo no se ha probado su adaptabilidad a gran escala en producciones grandes. Entonces es por eso que todavía no han sido tan acogidas aquí en Ecuador. Eso es algo importante. Como les decía, estas no son las únicas variedades que se producen en Ecuador. Actualmente ustedes pueden encontrar incluso en viveros de 15, 16 variedades, pero son las que más se utilizan porque ya se ha medido su adaptabilidad. Si es que hablamos acerca del futuro de Ecuador en la producción de arándanos, podemos decir que es bastante prometedor. Entonces, lo importante es siempre tomar decisiones acertadas y hacer un estudio previo. Yo sé que tal vez en la mayoría de los rubros, bueno, en las experiencias que ustedes han tenido, capacitaciones, en clases, son estudiantes o si ya son profesionales, les pueden decir, lo importante es hacer un análisis siempre, o como decimos los agrónomos, ¿no? Es que depende del cultivo.
es que depende del tipo de suelo, pero en realidad uno tiene que tomarse en serio la planificación. Si yo hago una planificación adecuada de la implementación de mi cultivo, yo estoy asegurando de muchas formas el éxito financiero. Por ejemplo, si hablamos solamente de este tema que es bastante relevante para los arándanos, el requerimiento de horas frío. Si es que yo no escojo la variedad adecuada para las condiciones agroclimáticas de la zona en la que estoy pretendiendo implementar mi cultivo, no solo voy a tener repercusiones negativas en la producción, en el nivel de productividad, también puedo experimentar, por ejemplo, floración retrasada, floración desuniforme, que haya un menor cuajado de frutos, que haya caída de flores y frutos. También en caso, por ejemplo, de las variedades que requieren polinización cruzada, estas son labores que ya vamos a mencionar de manera más detallada en la sección de manejo agronómico. Puedo tener que la viabilidad del polen va a disminuir. Entonces yo puedo invertir, por ejemplo, en mano de obra para el momento de la polinización cruzada y de todas formas no se va a dar la floración y más adelante el cuajado de fruta. Y no se debe necesariamente a que incluso las personas que yo haya contratado hayan hecho mal su trabajo, sino que por la poca acumulación de horas frío, yo voy a tener una disminución de esta viabilidad del polen. Entonces, bueno, esto ya es hablando a nivel fisiológico, hay muchísimas cosas que nosotros podríamos mencionar, pero sí es importante que yo descargue. Ahora hay bastante información, incluso ustedes pueden encontrarla en FEPEXA. Equablue es una empresa que está produciendo sobre todo Biloxi en este caso y que también tiene fichas técnicas. Así que si pueden empaparse de una ficha técnica, es bastante útil. Aunque nos parezca aburrido, aunque yo diga no, pero tal vez no, yo no quiero estar leyendo esto de las horas frío, de la fisiología, desde este punto de la variedad, yo estoy ya garantizando el éxito de mi cultivo. Entonces, dicho esto, en cuanto a materia, hemos ya finalizado la primera clase. Ahora, bueno, estas son algunas de las referencias que hemos consultado. Ahí están Trainmap, igual pueden visitarlas, como les decía, sobre todo esta plataforma de acá, Trainmap, es bastante interesante, úsenla, es gratuita. Y ahora sí, damos paso a la sección que a mí más me gusta, pero que veo que no tienen mucho interés en participar. Aprovechen este espacio para que puedan preguntar. Si tienen alguna duda respecto a cualquier tema que se haya mencionado o cualquier otra cosa, este es el momento para que puedan disipar todas sus dudas, por favor. Entonces, ahora sí les escucho. Si no desean activar su micrófono, por favor, hagan las preguntas por chat, pero no se queden con la duda. ¿Listo? Les agradezco mucho su atención. Gracias por su participación. Por ahora la disertación ha concluido. Entonces, les escucho sus dudas. Muchas gracias. Hola, Vane. Hay dos preguntas en el chat. Ah, La ya. primera, no sé si ya respondiste esa, aunque un poco va de la mano con lo último que explicaste. Dice Lenin, buenas noches, muy interesante la ponencia. ¿Qué variedad es más resistente a plagas y enfermedades y cuál tiene mayor duración en percha? Ujú. Ya, perfecto. Sí, bueno, si hablamos así de cuantificar cuál es más resistente a plagas y enfermedades, diría que la variedad Biloxi. Biloxi es la variedad más rústica. Como les había dicho, proviene de esta cruza híbrida y es la que mejor se adapta a estas condiciones en las que hay una mayor incidencia de plagas y enfermedades. Entonces, como tal, no es que haya un porcentaje en que yo diga Biloxi es 70% más resistente que cualquier variedad, ¿no? Pero por la experiencia que se tiene, Biloxi es la más rústica. Y si hablamos de la duración en percha, podría decirles que sería, bueno, aunque se destina más que todo para el procesamiento legacy, porque tiene la característica de que su piel es bastante fuerte, entonces tiene un porcentaje de transpiración ya una vez se ha cosechado bastante reducido. Eso también vale la pena mencionarlo aquí. Una vez se cosechan ya los arándanos, la valla como tal, incrementa su respiración, que estando en, o
sea, en comparación estando todavía en el arbusto en un 50 hasta un 70%. Entonces, la variedad que no tiene tan elevada su tasa de respiración una vez cosechada es Legacy. Podría decir que Legacy. Ok. Alejandro Monge nos hace otra pregunta. Disculpa la pregunta. ¿Existe alguna red de contactos para conseguir plántulas de variedades Biloxi y Emerald confiables en Ecuador o Perú? Ya. Como tal, una red confiable. Bueno, en cuanto a Perú, si les soy bastante sincera, a los distribuidores sí no tengo mucho conocimiento ya en específico para decirles pueden acudir a tal proveedor, pero bueno, sobre todo sería referirnos a empresas que tal vez ya estén consolidadas, a viveros que sean grandes, porque a veces hay, bueno, con esto no quiero desmerecer el trabajo de productores de emergentes, ¿no? Porque tenemos que, en la medida de lo posible, siempre apoyar a los emprendedores. Pero si, por ejemplo, yo tal vez quiero adquirirlas en un vivero que es pequeño y que, bueno, para que tengan una noción, esos precios igual en dólares hablando se manejan los mismos en Perú. Las plántulas de arándano, dependiendo de la variedad, pueden oscilar entre 6 y $12. Ahora, si es que compramos una variedad de cultivo meristemático, pueden estar hasta en $2 y $4. Pero si, por ejemplo, me dicen, tal vez en un vivero, que me van a vender plántulas que ya vienen de 10, 12 meses, ya vamos a ver más o menos en qué influye la edad más adelante para la implementación, en $1 o $2 y me dicen que proviene de todos en Ecuador. Mm, sí les podría decir que hay algunos viveros. Mejor yo creo que sería, les voy a enviar la información en específico para que ustedes puedan verla. Y lo más importante también es poder apoyarse en esta entidad que les había comentado, FEPEXA. FEPEXA normalmente igual publica información acerca de dónde adquirir plántulas, también hacen capacitación para que ustedes mismos puedan propagarlas. Entonces, como una red así monopolizada no hay, pero hay varias opciones que yo podría recomendarles y ya les voy a enviar. Ok, tenemos otra pregunta. Alex Zópalo, profe. Una pregunta. ¿El rendimiento por planta, el kilogramo de cosecha? Bueno, ahí hay valores referenciales por variedad, Vanesita. Sí, verán, depende de la variedad. No, mentira. Bueno, en realidad, si hablamos así de valores referenciales, aquí en Ecuador, o sea, por planta al año, pero ya una vez alcanzado la etapa de máximo potencial productivo, que sería más o menos a los 5 años, porque si hablamos de plantas que tienen 1 o 2 años, pues no se va a alcanzar ese porcentaje. Entonces, en plantas que ya han alcanzado su máximo potencial productivo, el rendimiento por planta al año puede oscilar los 6 hasta incluso los 14 kilogramos, se han reportado en algunos sitios experimentales en Tungurahua. Entonces es bastante elevado, pero más o menos ese es el promedio, de 6 a 14 kilogramos por planta al año. Listo. Elvis Cabrera nos pregunta, ¿hasta cuántos metros sobre el nivel del mar se puede cultivar arándanos y cuándo es susceptible a heladas? Ya, chévere, perfecto, gracias por la pregunta. En cuanto a la susceptibilidad a heladas, les puedo decir que en diferentes proporciones, todas las variedades de arándanos son susceptibles. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un lugar que es propenso a heladas, podría optar por implementar un sistema de riego por aspersión. Entonces, bueno, por ya situaciones de aquí de la termodinámica, cuando yo aplico riego por aspersión y se está alcanzando la temperatura de la helada, el agüita que cubre a la planta hace una capa de hielo que actúa como un aislante. Entonces, así yo puedo protegerles a mis plantas, pero todas las variedades de arándanos son bastante susceptibles a las heladas.
Sí, digo, ¿hasta cuántos metros sobre el nivel del mar se puede cultivar arándano? Estaríamos hablando de los sitios más altos en Tungurahua. Yo diría que una altura que más o menos se puede considerar sería hasta los 2.800 y 3.000 metros, dependiendo de la variedad, pero sobre todo Emerald y Legacy se adaptan bastante bien a estas alturas. Es de lo que tenemos reportado. No sabré decirle si en tal vez fincas pequeñas lo han hecho a más altura, pero esos son los datos referenciales que tenemos. Gracias, Vane. Hay otra pregunta. Kevin Anrango, con respecto a las patentes que tienen algunas variedades, bueno, son derechos de autor en realidad. ¿Quién las controla? Hay una tablita por ahí, Vane, de pronto. Tu micrófono. Ah, ya, Ya. gracias, perdón. Como tal, no hay un solo ente regulador que maneje bueno, las patentes como se les dice coloquialmente, pero bueno, mi ingeniero Alejandro en realidad tiene razón, son los derechos de obtención vegetal. Entonces, depende mucho de la variedad y de cómo se haya obtenido esta patente. Ahora, si es que hablamos más o menos para tener una noción. Por ejemplo, aquí, bueno, ahora ya no existe como tal, estamos en ese tema, pero el Ministerio de Cultura hacia los derechos de obtención, por ejemplo, para producción. Por no decir todas las patentes son por empresa privada. Entonces, cada empresa tiene sus propios mecanismos de control y de regulación. Esto sobre todo es más evidente y ustedes pueden ver si desean, pueden buscar en YouTube, en Google, sobre todo para el tema de rosas. Entonces, en rosas sí, por ejemplo, hay empresas como Bayer que tienen, en este caso bueno, son gestores que se dedican a monitorear en algunas plantaciones qué variedades se usan y cosas de ese tipo. Pero ya depende mucho de la normativa de cada empresa y cada variedad tiene su propia empresa obtentora. Entonces no hay un ente regulador o público aquí en Ecuador como tal. Un poco de pronto por ahí, siempre a nivel de la legislación. En cuanto a propiedad intelectual en derecho de obtención de variedades, existe legislación que se adapta a cada país y eso va a depender, por ejemplo, en el Ecuador del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del SENADI, por ejemplo, en Perú el INDICOPI, en México tienen un Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, algunos INIAS en algunos países. em, Incluso hay países como Colombia que tienen superintendencias de industria y comercio encargadas del tema de derechos de obtención, agencias de regulación y control fitosanitario, etcétera. Pero, como bien dice la ingeniera Vanessa, eso se maneja a nivel de industria, sobre todo porque terminan siendo de interés privado y son los privados los que controlan que no haya, por ejemplo, un mal uso de una variedad. Hay otra pregunta de Alejandro Monge. Desde su experiencia, ¿qué variedades considera más sostenibles para el mercado ecuatoriano, tomando en cuenta no solo su desempeño productivo y adaptación en tierras ecuatorianas, sino también aspectos relacionados con el derecho de uso de la planta, accesibilidad a los productores y el posible retorno económico? Ya. Mm, considerando todo ese enfoque, que está muy bien hecho, veo que está bastante clara la idea de todo lo que debemos considerar para implementar el cultivo. Yo les podría decir que sería mucho más viable optar por Emerald y por Biloxi, porque bueno, estas variedades primero ya son más fáciles de conseguir en cuanto a material vegetal, son las que mejor adaptabilidad tienen a condiciones de cultivo que no están tan tecnificadas, como les decía. Entonces, es que yo tengo si no tengo la posibilidad
de invertir en cultivo protegido, tal vez en poner un sistema de riego que sea muy tecnificado como un fertirriego, aunque bueno, sería útil, pero bajo esas condiciones son las variedades que mejor se adaptan. Y adicional a eso, también son las variedades que, por el conocimiento también de los compradores, porque son las que más se conocen, tienen mayor mercado. Si es que yo quiero optar, por ejemplo, para la industria de procesamiento, se tienen que pasar algunas, bueno, se tiene que cumplir con algunos requerimientos, pero si yo, por ejemplo, voy a comer, necesito buscar o establecer compradores que ya hagan la venta, o yo mismo puedo hacer la venta de manera directa, y estas variedades son las más resistentes y las que mejor mercado tienen, mejor dicho, tienen un mercado de más fácil acceso, porque todas las variedades tienen mercado. Pero si yo estoy iniciando o todavía no establezco relaciones comerciales fuertes, debería optar por estas variedades para iniciar. Ok, no tengo más preguntas en el chat. De pronto alguien más desea participar. Sí, buenas noches. Gracias, ingenieros, ingeniera, gracias por la presentación. Excelente, felicitaciones. Aquí a nivel nacional, la pregunta mía es, ¿a nivel nacional existe algún órgano que regule? O sea, no recuerdo si ya lo dijeron, mil disculpas. Por ejemplo, en Brasil también existe el Registro Nacional de Semillas y Plantas. Y, por ejemplo, para ser vivero, que se dedique a la producción o reproducción de esquejes, de plantas, de semillas, de lo que sea, se necesita tener un registro nacional por el tema de control de plagas, enfermedades, para no transmitir. Entonces, esa es una pregunta. La otra que se me viene a la mente es que, bueno, cuando he ido a las tiendas comerciales, generalmente no veo un registro sanitario por detrás de los productos que se comercializan ya a, a nivel de gran escala. Entonces, eso me gustaría saber, ¿ya? Gracias. Si es necesario o no la obtención de ese registro sanitario para la comercialización de estos productos. Ya. Muchas gracias, estimado Donatello, por tu pregunta. Bueno, en Ecuador, el ente que se encarga de regular los derechos intelectuales del SENADI, como les decía. Ahora hay algunas patentes que se han creado para otras variedades que son por la empresa privada y bueno, eso ya depende de cada uno de ellos. Esta es una excelente pregunta en realidad, porque Agrocalidad se encarga de gestionar, bueno, todo el tema que concierne a normas sanitarias y cosas de... Si comparamos con otros rubros, por ejemplo, es algo muy habitual que nosotros podemos ver en nuestro día a día. Se comercializa tal vez manzanas, mandarinas y son productos que no tienen registro sanitario. Entonces, si yo deseo hacer una comercialización directa, como tal, no requiero de un registro sanitario si es que yo no cuento todavía con una marca, porque puedo acogerme a esta modalidad de venta directa al usuario. Ahora, sí es importante que yo en mi finca maneje ciertas normas, porque sí, en este caso Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura hace ciertos controles para que sobre todo no haya trazabilidad por, por agroquímicos, fertilizantes, pesticidas. Pero ya para la comercialización como tal, si yo no dispongo de una marca, no es obligatorio el registro sanitario. Y esto es algo bastante importante. Lo que sí se tiene que considerar es que si yo ya tengo una marca o lo comercializo de manera procesada, voy a necesitar obviamente el registro sanitario y esto también le va a dar un valor agregado a mi producto y lo voy a vender a mayor precio. Entonces,
hablando coloquialmente. Si voy a hacer una venta informal, obviamente no necesito el registro sanitario y eso es algo que se hace mucho aquí en Ecuador. Pero lo ideal sería en realidad yo ya poder hacer una marca, hacer otro procesamiento que le dé valor agregado. Y si es que yo necesito este tema de ya el registro sanitario, todo se gestiona en el ARCS. Para esto voy a necesitar, bueno, voy a tener que ya contar con permisos del establecimiento, especificaciones del envase, bueno, y otras cosas. Pero como les decía, venta informal no requiere registro sanitario y hay todavía poco control en cuanto a esto. Eso es de lo que se debe mejorar bastante. Con marca, sí. Mm. Entendido. Sin embargo, sí he visto en el Supermax inclusive que muchos productos también no presentan el registro comercial. Entonces, no sé si eso es permitido, si eso es correcto a nivel de regulación. Un poco complementando ahí, vale diferenciar unos dos aspectos en términos de notificación y registro. Para arándanos frescos no se requiere registro sanitario ya que no son considerados como alimentos procesados. Mientras el producto sea fresco y envasado, no necesita un registro como tal. Pero cuando el arándano entra en cualquier proceso o entra en cualquier proceso que implique una agregación de valor, por ejemplo, deshidratados, mermeladas, polvos, jugos o algún proceso fuera de lo que se considera como alimento fresco directo para consumo, entonces ahí sí se necesita una notificación sanitaria obligatoria. En el caso, por ejemplo, de Supermaxi, vemos que no solo a nivel de arándanos, sino a nivel de diferentes productos, para que tengan mayor vida útil en percha, por ejemplo, se colocan ceras o se colocan conservantes. Entonces, esto hace que ya tenga un proceso y por lo tanto requiere notificación sanitaria obligatoria. Pero si el producto se vende en fresco a nivel de distribuidores locales, pequeñas tiendas o incluso supermercados, mientras mientras el proveedor asegure al vendedor o a la cadena que este producto no ha tenido un proceso de transformación o de agregación de valor y se va a consumir en fresco, por lo tanto no requiere notificación sanitaria. Entonces, en el caso de Ecuador particularmente, va a implicar procesos como declaraciones juramentadas y otros certificados y elementos necesarios para obtener el registro o notificación a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario en Alimentos, que es el caso del ARSA, pero de manera muy general, básicamente lo que se necesitaría es tiene que ver más con aspectos administrativos, es decir, permisos de funcionamiento de establecimientos, proyectos de etiqueta conforme a la normativa técnica de cada país, semáforos, etcétera, procesos de elaboración, especificaciones de envase, registro único de contribuyentes o registro simplificado de contribuyente en el caso contable, digamos, o fiscal, pero eso no tiene que ver tanto con el producto como tal, sino que tiene que ver con la regularización del proveedor. Lo que sí se va a hacer énfasis es que para la notificación se van a fijar en el proceso de elaboración porque ahí es en donde está el proceso al cual se está sometiendo el producto. Mientras sea producto en fresco, no necesita ni notificación ni menos aún un registro. Me parece que fue por ahí, ¿no? No, excelente, muchas gracias, excelente y gracias. Quedó muy claro. Ok. Hay una actividad más, Vanesita, André. Sí, es una dinámica de esto. Ya para poder finalizar, vamos a hacer una dinámica muy cortita. Para esto nos va a ayudar Andrea. Entonces ya se está cargando. Ya nos va a dar las indicaciones para que puedan, bueno, sobre todo es para que se pueda consolidar un poquito el temario que vieron el día de hoy. Y con esto ya finalizaríamos.
Hola, buenas noches. Tal vez ahí me escuchan. Sí, André. Ya. Entonces, pueden escanear este código de aquí con el celular o si no, ya les paso por el chat el pin del juego y para que se unan y esperamos a que se unan porque ya está apareciendo ahí. Entonces ya está en el chat y le ponen el pin del juego, si no simplemente escanean el código de aquí. Y esperemos a que se sigan uniendo. Bueno, creo que ya están la mayoría, entonces vamos a empezar. Esto consiste en que les van a aparecer preguntas, ustedes tienen un tiempo para responder y es como una especie de carrera. Entonces los que respondan más rápido van a tener más puntos y a la final nos va a salir un top 3 de personas.
Bueno, esta me parece que era la última pregunta. ¿O falta una más? No, esta sí es la última pregunta. Listo, entonces de aquí finalmente nos va a dar los 3 primeros lugares. En tercer lugar quedó Alejandro, en segundo Santiago y el primer lugar Macarena. Así que felicidades, esto es solo nada más para ver cómo asimilaron la información y ya para que vayan repasando igual tal vez un poco de las preguntas. Y ya con esto concluye la dinámica. Sí, de pronto nos falta un poco explicar el tema de la dinámica. Las preguntas salen aquí en el Zoom y en lo que le salen a los usuarios son las figuras que tienen que escoger según cómo se ve el Zoom. Eh, bueno, era una pequeña dinámica, habrán más, ahí les explicaremos un poquito mejor. Pati. Ya. Bueno, ok, buenas noches. Ya hemos terminado la primera clase y bueno, la idea de las dinámicas que nosotros realizamos es para que ustedes, uno, estén atentos de lo que sea, bueno, el contenido de la clase y también nos sirve a nosotros como una pequeña autoevaluación para saber qué es lo que la instructora tiene que trabajar más, ¿no? Entonces, si tal vez ustedes están como que en el ánimo de hacernos preguntas o cosas por el estilo, estas dinámicas nos sirven a nosotros para trabajar en ello, ¿no? Entonces van a ser así, algunas dinámicas serán tal vez en medio de la clase, es decir, antes del receso o después del receso, o se realizarán al final de cada clase. Tengan en cuenta que estas dos primeras clases son un tanto teóricas, sin embargo, después en los siguientes módulos vamos a trabajar ya con plantillas de Excel y demás recursos para que ustedes ya puedan eh, realizar trabajos prácticos de lo que son los costos de producción de este cultivo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, lamentablemente no nos dimos a entender muy bien esta vez con la dinámica, pero esperamos que para las siguientes pues ya estemos también más activos y podamos llegar a ustedes con la dinámica, ¿no? Igual cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer tanto al chat o pueden hacer la mano en medio de la dinámica, no hay ningún problema. Muchas gracias. Ya para finalizar, muchas gracias por su asistencia, por haberse quedado hasta el final, por habernos escuchado y nada, queda pendiente, les voy a explicar un poquito mejor el tema del aula virtual en la siguiente clase, que para no robarles más tiempo y puedan ir a descansar. Esperamos que haya sido de su agrado, les mandamos un abrazo hasta donde están, Perú, Colombia, Ecuador, y pues estaremos en contacto, nos vemos la siguiente clase, 28 de agosto, a la misma hora, este día jueves, ¿no? Gracias, cualquier duda, cualquier situación, estamos a las órdenes, nos pueden escribir al grupo de WhatsApp y si tienen alguna duda o necesitan algún recurso adicional, ya estamos en contacto. Les vamos a enviar el manual técnico de Vanessa por el chat y también lo vamos a colgar en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias, linda noche, con esto finalizamos. Gracias, Vanessa, al equipo de Ñengui, gracias. Ya. Muchas gracias a todos nuevamente y a todos por su asistencia. Nos vemos el día jueves. Agradezco mucho su participación. Entonces, ahora sí descansar. Espero que haya sido muy productiva esta clase. Eso es todo. Les agradezco.